La hija del renombrado cirujano nunca había caminado en su vida, hasta que el hijo de la humilde señora de la limpieza le susurró con dulzura: «Por favor, déjame intentar ayudarte». Lo que ocurrió después dejó a todos sin palabras. Antes de sumergirnos en la historia, deja un comentario abajo y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Disfruta la historia. El doctor Michael Thompson había realizado más de 3,000 cirugías en sus 12 años de carrera, pero nada lo había preparado para la visión de su hija, Emma, yaciendo inmóvil en aquella cama de hospital 8 años atrás. Nacida con una rara afección de la columna que dejó sus piernas completamente paralizadas, Emma se había convertido tanto en su mayor alegría como en su dolor más profundo. «Papi, mira esto», llamó Emma desde su silla de ruedas, con sus rizos dorados rebotando mientras hacía girar las ruedas con destreza. A los 8 años, recorría el centro médico de St. Mary como si fuera suyo, lo cual, en muchos sentidos, lo era. Cada enfermera, cada médico, cada miembro del personal conocía a Emma Thompson, la hija de ojos brillantes del cirujano que pasaba la mayoría de las tardes en el ala pediátrica mientras su padre cumplía con su exigente horario. Michael observaba desde el puesto de enfermería, con el corazón hinchado de orgullo y dolorido de culpa. Había consultado a todos los especialistas, revisado cada estudio de caso, explorado todos los tratamientos experimentales. Nada. Las mejores mentes médicas del país le habían dicho lo mismo. Emma nunca caminaría. «Es algo especial esa pequeñita», dijo una voz suave a su lado. María Santos, la conserje del turno de la tarde, estaba de pie en silencio, trapeando el suelo. Su hijo, Lucas, un tímido niño de 7 años con un llamativo cabello rubio que parecía casi fuera de lugar en su herencia hispana, estaba sentado en un banco cercano leyendo un libro ilustrado gastado. Michael asintió, esbozando una sonrisa cansada. «Lo es. Solo desearía». Se quedó en silencio, con el peso familiar de la impotencia posándose sobre sus hombros. María detuvo la limpieza, estudiándolo con ojos conocedores. «A veces las respuestas que buscamos no están en los lugares donde las estamos buscando, doctor». Antes de que Michael pudiera preguntar a qué se refería, Lucas levantó de pronto la vista del libro, con sus brillantes ojos azules fijos intensamente en Emma. El niño se puso de pie lentamente, casi como en un sueño, y caminó hacia su silla de ruedas. «Hola», dijo Lucas en voz baja, extendiendo su pequeña mano para tocar la pierna de Emma. «¿Te duele?» Emma negó con la cabeza sonriendo. «No siento nada ahí abajo. Los doctores dicen que los mensajes de mi cerebro no pueden llegar a mis piernas». Lucas asintió con seriedad, con la mano aún reposando suavemente sobre su rodilla. «Tal vez solo están tomando el camino equivocado», susurró. Y entonces ocurrió algo imposible. El pie izquierdo de Emma se estremeció. Ambos niños miraron hacia abajo en un silencio atónito. Los ojos de Emma se abrieron de par en par, y se le cortó la respiración. «¿Viste eso, papi? ¿Lo viste?» Michael corrió hacia ellos, con su formación médica en guerra con la imposibilidad de lo que acababa de presenciar. El pie de Emma definitivamente se había movido. Solo un pequeño espasmo, pero movimiento al fin. Un movimiento que no existía desde hacía 8 años. «Sentí algo», susurró Emma con lágrimas corriéndole por el rostro. «Papi, de verdad sentí algo». Mientras Michael se arrodillaba junto a la silla de ruedas de su hija, comprobando sus reflejos con manos temblorosas, vio a María con el rabillo del ojo. La conserje estaba petrificada, pálida como la muerte, mirando a su hijo con lo que parecía puro terror. ¿De qué tenía tanto miedo María Santos? ¿Y por qué Lucas parecía completamente nada sorprendido por lo que acababa de suceder? El doctor Michael Thompson no había dormido en 36 horas. Cada revista médica, cada estudio neurológico, cada informe de caso sobre recuperación espontánea, yacía desparramado sobre el escritorio de su oficina como piezas de un rompecabezas imposible. Tazas vacías de café formaban un pequeño cementerio junto a su computadora.
testimonio de su desesperada búsqueda de respuestas que no parecían existir en ningún libro de texto. El pie de Emma se había movido 3 veces más desde ayer. Cada espasmo documentado, medido, analizado con la precisión de un hombre cuyo mundo de pronto carecía de sentido. Los movimientos eran pequeños pero deliberados, no los espasmos musculares aleatorios que a veces aquejan a pacientes paralizados, sino flexiones intencionales que respondían a las órdenes conscientes de Emma. Las vías nerviosas no muestran absolutamente ningún cambio, dijo con tono neutro la doctora Patricia Hayes, neuróloga principal del hospital, mientras revisaba los resultados más recientes de la resonancia magnética de Emma. Su voz llevaba el peso de 20 años tratando lesiones de la médula espinal. 20 años dando verdades duras a familias desesperadas. El daño es idéntico al de sus exploraciones previas. Sea lo que sea que pasó ayer, probablemente fue un espasmo muscular. La falsa esperanza es cruel, Michael. Pero Michael había visto la cara de su hija cuando ocurrió aquel primer movimiento. La pura alegría, las lágrimas de posibilidad deslizándose por sus mejillas mientras susurraba. Lo sentí, papi. De verdad lo sentí. Esa no era la reacción de una niña ante un espasmo sin significado. Patricia, ella sintió sensación real. Temperatura, presión, tacto, cosas que no habían existido para ella desde su nacimiento. Michael insistió, sacando las notas detalladas que había estado guardando. Mira estas pruebas de respuesta. Ayer no podía sentir nada por debajo de la cintura. Hoy identificó correctamente estímulos de calor y frío en ambos pies. La doctora Hayes se ajustó las gafas, estudiando los datos con desapego clínico. ¿Casualidad? Respuesta psicológica. La mente es poderosa, Michael. A veces crea sensaciones que en realidad no están ahí. Hay explicaciones documentadas para todo lo que me estás mostrando. ¿Dónde está Lucas hoy?, interrumpió Emma desde su silla de ruedas, entrando en la oficina con la determinación que tanto le recordaba a Michael a sí mismo. Sus rizos dorados rebotaban con cada empuje de las ruedas, y sus ojos azules brillaban con una emoción que Michael no había visto en años. Quiero ver a Lucas otra vez. Tal vez pueda ayudarme a mover todo el pie esta vez. Las cejas de la doctora Hayes se alzaron en confusión. Lucas, el hijo de la conserje, explicó Michael, observando cómo la expresión de su colega se transformaba en ese juicio apenas disimulado que ya había encontrado antes al hablar de tratamientos poco convencionales. Una mezcla de simpatía y escepticismo profesional, la mirada que decía, padre desesperado aferrándose a ilusiones. Michael, dijo Patricia con suavidad, entiendo tu esperanza, pero atribuir el progreso de tu hija a un niño de 7 años no ayuda a nadie. Necesitamos centrarnos en opciones de tratamiento realistas. Mientras tanto, 3 pisos más abajo, en el sótano del hospital, María Santos fregaba el mismo punto del linóleo por 15ª vez, con las manos temblando tan fuerte que apenas podía sostener el trapeador. Su mente seguía repitiendo la escena imposible del día anterior. La pequeña mano de su hijo sobre la pierna de Emma, la expresión serena de concentración en su rostro, la forma en que parecía saber exactamente qué hacer. Lucas estaba sentado cerca, en su lugar habitual, inusualmente callado para un niño parlanchín de 7 años, dibujando con crayones gastados en el reverso de formularios médicos descartados. Sus dibujos mostraban figuras de palitos tomadas de la mano, sus cuerpos rodeados de espirales de luz dorada que parecían fluir de una persona a otra. «Mijo, necesitamos hablar», susurró María en español, arrodillándose junto a su hijo. Su voz temblaba con un pánico apenas contenido. «Ayer, con la hijita del doctor, ¿qué hiciste exactamente?» Lucas levantó la mirada con esos ojos azules imposibles. Ojos que recordaban demasiado a la propia abuela de María. Ojos que parecían contener un conocimiento muy superior a sus años. «Solo la toqué, mamá, como la abuela Elena te enseñó cuando eras pequeña». La sangre de María se volvió hielo en sus venas. Nunca le había contado a Lucas las enseñanzas de su abuela. Nunca había mencionado las afirmaciones de la anciana sobre las manos sanadoras,
sobre el don familiar que supuestamente saltaba generaciones. Había enterrado esos recuerdos cuando dejó Colombia hacía 15 años, decidida a vivir una vida americana normal, libre de los susurros sobrenaturales de su infancia. Lucas, no puedes volver a hacer eso. Prométeme que no volverás a tocar enfermos de esa manera. Pero mamá, respondió Lucas con la lógica simple de la niñez. Emma estaba muy triste antes. Sus piernas no funcionaban y lloraba. Ahora está feliz y puede sentir cosas. ¿No es bueno eso? Prométemelo. La voz de María se quebró con desesperación, atrayendo miradas curiosas de los miembros del personal que pasaban. Lucas asintió lentamente, pero sus pequeños dedos siguieron dibujando manos que sanaban con crayón, como si lo guiaran unos instintos que no lograba comprender ni controlar. Esa noche, María se sentó en su pequeño apartamento, mirando la fotografía descolorida que había mantenido escondida en una caja de zapatos durante 15 años, enterrada bajo ropa de invierno y recuerdos olvidados. Su abuela, Eleya Nena, estaba de pie en la plaza de su aldea colombiana, con las manos presionadas contra el pecho de un niño, rodeada por una multitud de creyentes y escépticos. Ese mismo niño había caminado por primera vez aquel día, después de 3 años de parálisis por polio. Abuela, susurró María a la fotografía, con la voz rota en la habitación vacía. ¿Qué le transmitiste? ¿Qué pusiste en su sangre? Recordaba las advertencias de Elena con tanta claridad como si hubieran sido pronunciadas ayer. El don viene con un precio, mija. Cada sanación le quita algo al sanador. Cuanto más fuerte la cura, más alto el costo. Prométeme que nunca enseñarás esto a tus hijos. Deja que el don muera conmigo. Pero de alguna manera, increíblemente, Lucas lo sabía de todos modos. Había nacido con un conocimiento que debería haber muerto con Elena. A la mañana siguiente, en el centro médico de St. Mary, Emma esperaba con entusiasmo en la sala de fisioterapia, su silla de ruedas colocada junto a las barras paralelas que nunca había podido usar. Sus piernas habían mostrado 3 episodios más de movimiento durante la noche, cada uno más fuerte y más controlado que el anterior. El personal de enfermería susurraba sobre milagros en los pasillos, mientras los médicos mantenían su escepticismo profesional a puerta cerrada. Moví mi tobillo 5 veces esta mañana, anunció Emma con orgullo a cualquiera que quisiera escuchar. Movimientos reales, no solo espasmos, y pude sentir la manta en mis dedos cuando desperté. La fisioterapeuta Janet Morrison documentaba todo con notas cuidadosas, dividida entre la formación profesional y una creciente sorpresa. El tono muscular definitivamente está mejorando, le dijo a Michael durante su visita matutina. Nunca he visto nada parecido en un caso con este nivel de daño medular. Lucas apareció en la puerta con su madre, que parecía no haber dormido en días. Ojeras oscuras marcaban sus ojos, y su uniforme, normalmente impecable, estaba arrugado y manchado de café. ¡Emma!, corrió hacia ella con el entusiasmo propio de la amistad infantil, ignorando la aguda inhalación de María y su desesperado intento de sujetarle el brazo. Lucas, sentí mis dedos esta mañana, en ambos pies, dijo Emma con una emoción contagiosa que atrajo a un grupo de enfermeras, camilleros e incluso a algunos médicos visitantes que habían oído hablar de la misteriosa recuperación. Eso es maravilloso, respondió Lucas simplemente, extendiendo sus manos hacia las de ella con la compasión natural que lo hacía especial. En el momento en que sus pieles se tocaron, Emma soltó un audible jadeo. Puedo sentir calor, como rayos de sol bajando por mis piernas, alcanzando lugares que han estado oscuros por tanto tiempo. El doctor Michael apareció en la puerta, llamado por el alboroto. Observaba fascinado, con una creciente alarma, mientras las piernas de su hija comenzaban a mostrar contracciones musculares sutiles pero definitivas, movimientos voluntarios que no deberían existir según todos los diagnósticos que había recibido. ¿Cómo es esto posible?, preguntó, sin dirigirse a nadie en particular, mientras su formación médica luchaba contra la evidencia frente a sus ojos. María dio un paso al frente,
con la voz apenas audible sobre el murmullo excitado de la multitud. «Doctor Thompson, ¿podemos hablar en privado, por favor?» Mientras caminaban hacia su oficina, ninguno de los dos adultos notó que Lucas se balanceaba ligeramente sobre sus pies, ni la forma en que presionaba su pequeña mano contra el pecho, donde su corazón latía con un ritmo antinatural. El precio del que había advertido Elena ya se estaba pagando, un latido a la vez. El doctor Michael Thompson había construido toda su reputación sobre hechos, evidencias y el método científico. Había publicado artículos en revistas prestigiosas, dictado conferencias médicas y nunca se había desviado de la medicina basada en pruebas. Pero ver la imposible recuperación de su hija lo obligaba a entrar en un territorio desconocido, donde la formación médica se encontraba con el misterio inexplicable. «Quiero realizar pruebas completas al niño», le dijo a la doctora Hayes durante sus rondas matutinas, con la determinación que lo había convertido en uno de los jefes de departamento más jóvenes del hospital. Análisis de sangre completos, evaluación neurológica, monitoreo cardíaco, todo lo que tengamos. La doctora Hayes se detuvo. Su expresión pasó del interés profesional a una genuina preocupación. «Michael, estás persiguiendo fantasmas. El niño tiene 7 años y está perfectamente sano. ¿Qué esperas encontrar exactamente?» «Evidencia, explicación, algo que le dé sentido a lo que estoy presenciando», respondió Michael, mostrando en su tableta las gráficas de Emma. «Mira estas notas de progresión. Hace 3 días, parálisis completa de la cintura hacia abajo. Hoy, control muscular voluntario y sensibilidad restaurada en ambas piernas. Esto no ocurre, Patricia. Nunca. La recuperación de lesiones medulares puede ser impredecible. No tan impredecible, no tan completa, no tan rápida». La voz de Michael se elevó con frustración. «Y cada mejora significativa coincide con el contacto con Lucas Santos». La doctora Hayes suspiró profundamente, el sonido de una médica veterana que había visto demasiadas familias desesperadas aferrarse a explicaciones imposibles. «Aunque eso fuera cierto, lo cual médicamente no puede ser. ¿Qué sugieres? ¿Que el hijo de una conserje tiene poderes de sanación? Somos médicos, Michael, no curanderos ni místicos». Pero Michael no podía sacudirse lo que había visto con sus propios ojos. El progreso de Emma desafiaba cada libro de texto, cada estudio de caso, cada principio de neurología que había aprendido. En 3 días, había recuperado sensibilidad parcial en ambas piernas. Podía flexionar los tobillos voluntariamente e incluso mostraba signos tempranos de activación muscular en los muslos. Encontró a María durante su hora de almuerzo, sentada sola en la capilla del hospital. Una sala pequeña y silenciosa que la mayoría del personal olvidaba que existía. La luz de la tarde se filtraba por los vitrales, proyectando patrones de colores sobre los bancos de madera. «Señora Santos, necesito su permiso para examinar a Lucas. Nada invasivo ni dañino, solo pruebas médicas rutinarias para entender lo que está pasando». Las manos de María temblaban mientras sostenía un rosario gastado. «Doctor, por favor, comprenda. Mi hijo es solo un niño normal. Va a la escuela, juega con juguetes, ve caricaturas. No es... Sea lo que sea que usted crea, su hijo parece estar ayudando a mi hija de maneras que no puedo explicar médicamente. Como médico y como padre, necesito entender cómo es esto posible. Y si no puede explicarlo científicamente, ¿intentará detenerlo? ¿Lo separará?» La pregunta quedó suspendida entre ellos como un desafío, obligando a Michael a enfrentar posibilidades que no había considerado del todo. Entenderlo podría significar poner fin a la recuperación de Emma si el mecanismo resultaba demasiado peligroso o impredecible. «Solo quiero ayudarlos a ambos», dijo finalmente, con una honestidad evidente incluso para sí mismo. María estudió su rostro con atención, viendo una preocupación genuina más que explotación o curiosidad médica. Tras un largo momento, habló en voz baja. «Hay cosas sobre la sanación que sus libros de medicina no enseñan. Doctor, mi abuela conocía esa verdad.
Pero un conocimiento como el de ella trae consecuencias para las que quizás usted no esté preparado. ¿Qué tipo de consecuencias?, preguntó Michael. Antes de que María pudiera responder, una alarma de código azul resonó por los pasillos del hospital, seguida por el aterrador sonido de la voz de un niño gritando de dolor. Ambos adultos corrieron hacia el origen del ruido, con el corazón latiendo con un repentino pavor. Encontraron a Lucas desplomado en el ala pediátrica, inconsciente y ardiendo de fiebre, su pequeño cuerpo convulsionando levemente. Emma estaba en su silla de ruedas a su lado, con lágrimas corriendo por su rostro mientras extendía sus manos impotentes hacia su amigo caído. Me estaba ayudando a practicar mover mis piernas, sollozó. Estábamos solos, y le pedí que me tocara las rodillas como ayer. Entonces simplemente cayó y empezó a temblar. Michael se arrodilló junto al niño inconsciente, dejando que su entrenamiento médico tomara el control mientras revisaba el pulso, la respiración y la respuesta. El latido de Lucas era débil e irregular, como si su pequeño cuerpo estuviera librando una batalla invisible que drenaba lentamente su fuerza vital. «Llévenlo a la UCI pediátrica ahora», ordenó Michael, levantando a Lucas en sus brazos y sintiendo lo alarmantemente ligero que se había vuelto el niño de 7 años. Lucas permaneció inconsciente en la UCI pediátrica durante 18 agonizantes horas, conectado a monitores que pitaban ominosamente en la habitación estéril. Sus signos vitales fluctuaban de forma salvaje, fiebre que subía a peligrosos 40 Vlastades, antes de caer a temperaturas casi hipotérmicas que hacían saltar las alarmas. Su ritmo cardíaco alternaba entre 150 latidos por minuto y una bradicardia apenas detectable que aterrorizaba al personal de enfermería. María nunca se apartó de su lado, sosteniendo su pequeña mano mientras susurraba oraciones en español e inglés. Palabras antiguas que su abuela le había enseñado mezcladas con súplicas desesperadas a cualquier Dios que pudiera estar escuchando. Michael se encontraba revisando al niño cada hora, incapaz de concentrarse en otros pacientes o responsabilidades. «Los análisis de sangre son completamente normales», informó la doctora Hayes, con voz desconcertada y preocupada. «Las tomografías cerebrales no muestran traumatismos, ni infecciones, ni tumores, ninguna explicación para los síntomas neurológicos. Su conteo de glóbulos blancos es perfecto, no hay signos de enfermedad. Pero el progreso de Emma se ha detenido por completo», observó Michael, una correlación imposible de ignorar. Desde que Lucas cayó inconsciente, su hija no mostró más mejoría. Las sensaciones que había recuperado se mantenían estables, pero no avanzaban. La conexión parecía innegable ahora, aunque desafiaba todo lo que Michael creía sobre la medicina. Cuando Lucas finalmente abrió los ojos, pálidos y desenfocados, su primera palabra susurrada fue: «Emma». «Aquí estoy, mijo», dijo María, apretándole la mano e intentando ocultar sus lágrimas. «Estás a salvo ahora. Mamá está aquí». «¿Emma está bien?» La ayudé lo suficiente. Su voz era débil, pero estaba llena de genuina preocupación por su amiga más que por su propia condición. Michael dio un paso adelante, con sus instintos de médico en guerra, con una creciente protección paternal hacia este niño extraordinario. «Lucas, ¿puedes decirme qué sucede cuando tocas a Emma? ¿Qué sientes dentro de tu cuerpo?» El niño miró a su madre con ojos de duda, buscando permiso para decir verdades que sonaban imposibles. María asintió a regañadientes, sabiendo que el tiempo de los secretos había pasado. «Es como si su dolor entrara en mí, y mis buenos sentimientos fueran hacia ella», explicó Lucas con la simple sabiduría que los niños usan para describir realidades complejas que los adultos luchan por entender. «Las partes rotas de sus piernas hablan con las partes fuertes de mis piernas, y cambiamos de lugar por un ratito». Michael sintió que su visión científica del mundo se desplazaba como placas tectónicas. «¿Duele cuando esto pasa?» «Al principio se siente cálido y agradable, como cuando mamá me abraza, pero luego se vuelve pesado, como si cargara algo demasiado grande para mí.
y después me siento muy cansado. Abuela Elena era mi abuela, explicó María a Michael con la voz cargada de emoción. Murió cuando Lucas tenía 3 años. No debería recordar sus enseñanzas, pero de alguna manera hizo un gesto impotente hacia su hijo, luchando contra la imposibilidad de una memoria heredada. Ella me visita a veces en sueños, añadió Lucas con naturalidad, como si hablar con bisabuelas fallecidas fuera algo perfectamente normal. Dice que soy como ella, pero que debo ser más fuerte porque el dolor en este mundo es más grande que antes. Me enseña cómo encontrar los lugares rotos y arreglarlos. Michael sintió que todo lo aprendido en la escuela de medicina, todo lo que creía sobre la curación y la anatomía humana, estaba siendo desafiado por un niño de 7 años que hablaba con la calma certera de la experiencia. Lucas, cuando ayudas a Emma, eso te enferma un poco, pero ella estaba tan triste antes, y su papá también lo estaba. Ahora sonríe y puede sentir sus pies. Vale la pena estar cansado. La simple verdad lo golpeó a Michael como un golpe físico en el pecho. Ese niño estaba literalmente sacrificando su salud para sanar a su hija, y lo hacía voluntariamente, por pura compasión y amor. Tenemos que detener esto, dijo Michael de repente, con palabras arrancadas de su garganta. No puedo dejar que te hagas daño por Emma. Ningún padre debería pedir eso a otro niño. Pero doctor, dijo Lucas en voz baja, con una sabiduría que iba más allá de sus años. Emma aún no está del todo bien. Todavía no puede caminar, y yo le prometí que la ayudaría. A las 2 de la madrugada, con el hospital sumido en su ritmo nocturno tranquilo, María finalmente rompió su silencio de 15 años sobre el legado de su abuela. Sentada en la oficina de Michael, rodeada de textos médicos y diplomas que de pronto parecían inadecuados, le contó todo lo que había intentado olvidar. Elena Vázquez era conocida en nuestro pueblo y en 3 pueblos vecinos como la sanadora. La gente venía de cientos de kilómetros, trayendo a sus hijos enfermos, a sus padres moribundos, a sus cuerpos rotos y sus esperanzas destrozadas. Y ella los ayudaba a todos, cada persona que llegaba a su puerta. Michael se inclinó hacia adelante, su formación médica en guerra con una creciente fascinación. ¿Cómo lo hacía exactamente? De la misma forma en que Lucas ayuda a Emma, absorbía su dolor, sus enfermedades, sus huesos rotos y órganos moribundos. Lo tomaba todo en sí misma a través del contacto, de la intención, de una especie de amor que lo costaba todo. La voz de María se quebró al recordar los últimos años de su abuela. Y la mató. Eventualmente, el don exige pago, doctor. Cada sanación acorta la vida del sanador. Elena murió a los 43 años, pero salvó a cientos de personas antes de que el precio fuera demasiado alto. Parecía de 70 cuando murió, envejecida por todo el sufrimiento que había tomado en su propio cuerpo. Michael miró fijamente la fotografía que María había traído. Una mujer joven con vestido tradicional colombiano, que se parecía notablemente a Lucas, con los mismos ojos azules penetrantes, la misma sonrisa suave, el mismo aire de fuerza tranquila. Me hizo prometer que nunca enseñaría esto a mis hijos. Dijo que el don era demasiado peligroso, demasiado costoso. Pero Lucas nació sabiendo estas cosas. El don saltó completamente mi generación y fue directo a él, más fuerte que nunca. ¿Cuánto tiempo tienes y sigue ayudando a Emma?, preguntó Michael. La voz de María se quebró bajo el peso de un conocimiento imposible. No lo sé exactamente. Elena decía, depende de cuánto sane la persona y de qué tan graves sean las condiciones que cure. Cosas pequeñas como cortes o moretones apenas afectan al sanador, pero algo como la parálisis completa de Emma podría matarlo o envejecerlo rápidamente. Elena pasó de parecer de 25 a 70 en solo 10 años de sanaciones intensas. Su cabello se volvió blanco. Su piel se volvió como papel. Sus huesos se hicieron frágiles. Ella entregó su fuerza vital para salvar a otros. Se quedaron en silencio, con el peso de elecciones imposibles, oprimiéndolos como una presencia física.
En la de habitación contigua, Emma dormía plácidamente por primera vez en semanas, sus piernas mostrando los primeros signos de tono muscular en 8 años. Más abajo en el pasillo, Lucas soñaba que caminaba de la mano con su bisabuela por campos dorados que no existían en ningún lugar de la tierra. «Hay algo más que debes saber», susurró María con la voz apenas audible. «Elena me dijo que el don se hace más fuerte con cada generación. Lucas podría ser capaz de sanar cosas que ni siquiera ella podía tocar, pero el precio será proporcionalmente más alto. Dr. Thompson», dijo María mirándolo directamente a los ojos. «¿Qué haría usted si estuviera en mi lugar? ¿Dejaría que su hijo se sacrificara para sanar a otro niño, aunque ese niño fuera de alguien a quien usted respetara?» Michael miró hacia la habitación de Emma, donde su hija dormía con esperanza en el corazón por primera vez en su vida. Luego volvió a mirar el rostro surcado de lágrimas de María, viendo el amor de una madre luchando contra el terror de una madre. «No lo sé», admitió con brutal honestidad. «Pero necesitamos descubrir exactamente con qué estamos lidiando. Tiene que haber una forma de proteger a Lucas mientras ayudamos a Emma. Tiene que haber otro camino». «Elena solía decir que el amor siempre encuentra una manera», respondió María suavemente. «Pero a veces, la manera que encuentra el amor cuesta todo lo que tenemos para dar». Afuera, los truenos retumbaron sobre la ciudad como una advertencia cósmica, como si el universo mismo se preparara para las difíciles decisiones que estaban por venir. El doctor Michael Thompson nunca había creído en milagros, pero tampoco había estado lo suficientemente desesperado como para investigarlos. Su oficina ahora se parecía a una sala de guerra, con revistas médicas esparcidas junto a impresiones sobre curaciones por fe, trabajos de energía y casos documentados de recuperaciones inexplicables. Había contactado a colegas en Colombia, antropólogos que estudiaban prácticas curativas indígenas, e incluso a algunos médicos que en silencio habían presenciado fenómenos similares. «Está perdiendo la objetividad», advirtió la doctora Hayes durante su reunión semanal de departamento. «La junta del hospital está haciendo preguntas sobre sus recientes solicitudes de investigación. Las solicitudes de financiación para estudios sobre curación sobrenatural no van a hacer avanzar su carrera». Michael apenas escuchó sus advertencias. Emma había estado caminando, realmente caminando, distancias cortas con la ayuda de las barras paralelas. 2 semanas antes, tal progreso habría sido imposible. Pero cada sesión con Lucas dejaba al niño más débil, y ayer se había desmayado 2 veces en la escuela. «Encontré algo», anunció Michael a María durante una de sus conversaciones cada vez más frecuentes. Había comenzado a reunirse con ella en la capilla, el único lugar que le parecía apropiado para discusiones que desafiaban todo lo que había aprendido a creer. María levantó la vista de sus oraciones, con la esperanza y el miedo luchando en sus oscuros ojos. Sobre la curación, sobre su abuela. «Contacté a un colega en la Universidad Nacional en Bogotá. Elena Vázquez aparece mencionada en varios estudios antropológicos de los años 80. No era solo una curandera local, María. Era parte de un linaje, una línea familiar que se remonta a generaciones». Michael sacó unas páginas fotocopiadas de revistas académicas, texto denso en español e inglés, que describía habilidades curativas hereditarias en comunidades colombianas aisladas. Según estos estudios, familias como la suya aparecen cada ciertas generaciones en toda Sudamérica. El don se manifiesta de manera diferente en cada persona, pero la habilidad central sigue siendo la misma. «¿Qué más dicen?», preguntó María con la voz apenas por encima de un susurro. «Que los sanadores rara vez viven más de 50 años, y que sus hijos a menudo mueren jóvenes de enfermedades misteriosas, enfermedades que suenan notablemente similares a lo que le está ocurriendo a Lucas. Y el peso de esta revelación se instaló entre ellos como una piedra. Lucas no solo estaba arriesgando su salud, estaba siguiendo un patrón que había matado a otros como él durante generaciones. «Pero hay algo más», continuó Michael, con la voz ganando fuerza. «Un estudio menciona a un sanador llamado Carlos Méndez, que aprendió a compartir la carga,
a distribuir el costo de la curación entre los miembros de la familia dispuestos. Vivió hasta los 67 años. Los ojos de María se abrieron con asombro. ¿Compartir la carga? ¿Cómo? La investigación está incompleta, pero sugiere que si varios miembros de la familia, incluso aquellos con habilidades curativas latentes, trabajan juntos, pueden dividir el costo físico entre ellos. En lugar de que una persona soporte todo el daño, varias personas toman porciones más pequeñas. ¿Cree que yo podría tener algo del don de Elena? Solo hay una forma de averiguarlo. ¿Y, María? Michael dudó, sabiendo que lo que estaba a punto de sugerir sonaría insensato para cualquiera que escuchara. Yo también quiero ser probado. Si Lucas de alguna manera puede enseñar a otros a ayudar a cargar con este peso, quiero aprender. Doctor, usted no entiende lo que está pidiendo. Esto no es algo que se aprenda en la escuela de medicina. Entonces enséñeme de la manera en que Elena enseñó a su familia. Emma es mi hija, y Lucas está arriesgando su vida por ella. Lo mínimo que puedo hacer es intentar compartir ese riesgo. Esa noche, mientras Lucas yacía exhausto en los brazos de su madre, después de otra sesión de sanación con Emma, María tomó una decisión que cambiaría todas sus vidas. «Mijo, ¿estarías dispuesto a enseñar al Dr. Thompson y a mí cómo ayudarte de la manera en que la abuela Elena solía enseñar a su familia?» Lucas levantó la vista con esos ojos azules ancestrales y sonrió débilmente. «Abuela Elena ha estado esperando que lo preguntes, mamá. Dice que es hora de que todos trabajemos juntos». El cuarto de almacenamiento del sótano del centro médico St. Mary había estado sin uso durante meses, lleno de equipo obsoleto y suministros olvidados. A medianoche, se convirtió en un aula para lecciones que no podían encontrarse en ningún libro de medicina. Lucas se sentó sobre un cojín improvisado hecho de sábanas viejas, sus pequeñas manos apoyadas con las palmas hacia arriba sobre sus rodillas, en una postura que parecía demasiado madura para sus 7 años. María y Michael se sentaron frente a él, dos adultos luchando con su propio escepticismo respecto a lo que estaban a punto de intentar. Abuela Elena decía, «La curación empieza por sentir», explicó Lucas con su voz tranquila y seria. Tienes que sentir dónde vive el dolor en la persona enferma. Luego tienes que estar dispuesto a invitar ese dolor dentro de tu propio cuerpo. Michael batalló con el concepto. Médicamente eso es imposible. El dolor y la lesión no son sustancias transferibles. «Doctor», dijo María con suavidad, «quizá esta noche dejemos de lado lo que es médicamente posible y nos concentremos en lo que podría ser necesario». Lucas tomó las manos de ambos. Sus dedos pequeños estaban sorprendentemente cálidos. Cierren los ojos. Piensen en Emma. Imaginen sus piernas, pero no vean las partes rotas. Vean las partes que quieren funcionar. En el momento en que la piel de Lucas tocó las de ellos, ambos adultos soltaron un suspiro ahogado. Una calidez distinta a todo lo que habían experimentado subió por sus brazos. No era el calor de una fiebre ni de la fricción, sino algo que parecía originarse en una fuente más profunda que la sangre o el hueso. «Ahora siente dónde le duelen las piernas», susurró Lucas. No el dolor que ella siente, sino la tristeza que sus piernas cargan por haber estado rotas tanto tiempo. Michael se sintió ridículo, sentado en un cuarto de almacenamiento a medianoche, intentando conectar psíquicamente con las extremidades paralizadas de su hija. Pero cuando el agarre de Lucas se apretó, algo cambió. Una extraña pesadez se asentó en las propias piernas de Michael, una sensación como de pesos invisibles, presionando sus muslos y pantorrillas. «Lo siento», exhaló María, su voz llena de asombro y miedo. Es como si sus piernas estuvieran llorando. «Ese es el dolor», confirmó Lucas. «Ahora viene la parte difícil. Tienes que estar dispuesto a tomar algo de ese llanto en tus propias piernas, pero solo un poco. Ahora lo compartiremos entre 3. Durante la siguiente hora, Lucas los guió por ejercicios que no tenían nombre en la terminología médica. Practicaron sentir la lesión, identificar los componentes emocionales y físicos del trauma, y lo más importante,
aprender a aceptar pequeñas porciones de sufrimiento en sus propios cuerpos. Al final de la lección, los tres estaban exhaustos. Las piernas de Michael dolían con dolores fantasma que no podía explicar, y María se descubrió cojeando ligeramente mientras se preparaban para irse. ¿Funcionó?, preguntó Michael. Lo sabremos mañana, dijo Lucas con sencillez. Pero ya me siento más ligero, como si yo no llevara solo el dolor de Emma. A la mañana siguiente, el progreso de Emma fue notable. Dio 12 pasos con apoyo mínimo, su caminata más larga desde que comenzó la parálisis. Pero más importante aún, Lucas se mantuvo alerta y con energía durante todo el día. La primera vez en semanas que no se había desplomado tras una sesión de sanación. «Está funcionando», le dijo Michael a María durante la hora del almuerzo. De alguna manera, increíblemente, está funcionando. Pero su alivio fue prematuro. Aquella tarde, María recibió una llamada que le heló la sangre. «Señora Santos, habla el director Martínez de la escuela de Lucas. Necesitamos que venga de inmediato». Lucas se desplomó en el recreo y está diciendo cosas que nos preocupan. Cuando María y Michael llegaron a la escuela primaria, encontraron a Lucas sentado en la enfermería, con los ojos desenfocados y distantes. «Abuela Elena dice que vienen otros», susurró cuando los vio. «Otros sanadores que quieren ayudar, pero algunos de ellos están enfadados porque compartimos el don con personas que no nacieron con él». «¿Qué otros?», preguntó María con la voz tensa por el nuevo miedo. «No sé sus nombres, pero vendrán al hospital esta noche. Quieren ponernos a prueba». A las 3 de la madrugada, el centro médico St. Mary se sentía distinto. La calma habitual nocturna se vio alterada por una energía que hacía parpadear las luces fluorescentes y ponía en alerta el equipo sensible del hospital. María se había quedado a pasar la noche, durmiendo en una silla junto a la cama de hospital de Lucas tras su desmayo en la escuela. Se despertó y encontró a su hijo de pie junto a la ventana, mirando el estacionamiento con una intensidad que la asustó. «Han llegado», dijo Lucas sin volverse. «¿Quién ha venido?» «Mijo, los otros sanadores. La abuela Elena los trajo». María se unió a él en la ventana y los vio de inmediato. 5 figuras en el estacionamiento, iluminadas por las luces de seguridad. Variaban en edad, desde un adolescente hasta un hombre mayor, pero todos compartían la misma presencia inconfundible que poseía Lucas, la misma quietud de otro mundo. «Lucas, ¿qué quieren?» «Ver si estamos haciendo lo correcto. Algunos de ellos piensan que el Dr. Thompson no debería estar aprendiendo el don de nuestra familia. Creen que es peligroso enseñar a los de afuera». El Dr. Michael llegó temprano al hospital, como se había vuelto su costumbre desde que comenzó el entrenamiento de Lucas. Encontró a María y a Lucas en la sala pediátrica, ambos mirando por la ventana al grupo en el estacionamiento. «¿Quiénes son?», preguntó Michael, aunque algo en su pecho ya sabía la respuesta. «Familia», dijo Lucas simplemente. «Primos tataranietos en su mayoría, y un tío que murió antes de que yo naciera, pero que aún vela por nuestra línea familiar». Michael sintió que su mente racional luchaba por procesar esa información. «Lucas, estás diciendo que hay muertos en nuestro estacionamiento». «Solo el tío Carlos. Los demás están vivos, pero viven lejos». Abuela Elena los llamó para que vinieran a probarnos. Como si la conversación los hubiera convocado. El grupo comenzó a avanzar hacia la entrada del hospital. María tomó la mano de Lucas instintivamente. «¿Qué clase de prueba?» Quieren ver si compartir el don lo ha hecho más fuerte o más débil, y quieren saber si el Dr. Thompson realmente puede soportar la carga sin que lo mate. El ascensor sonó suavemente, y momentos después, el grupo apareció en el pasillo. De cerca, Michael pudo ver que cada persona llevaba las mismas marcas genéticas que Lucas. Los penetrantes ojos azules, el cabello rubio que parecía inusual en sus rasgos hispanos, el aire de tranquila autoridad. La mayor, una mujer que parecía tener unos 70 años, dio un paso al frente y habló en inglés con acento. «Soy Esperanza Vázquez, la hermana de Elena.
He venido desde México para ver al niño que porta el don más fuerte de nuestra abuela. Su mirada se posó en Lucas con una intensidad que hizo que Michael se acercara protectivamente al muchacho. Y estoy aquí para determinar si este doctor miró a Michael con evidente escepticismo. Es digno de aprender el conocimiento sagrado de nuestra familia. Con todo respeto, dijo Michael, encontrando su voz. No intento robar nada. Solo quiero ayudar a mi hija y proteger a su sobrino nieto. ¿Protección? La risa de Esperanza fue cortante. No entiendes nada sobre protección. El don ha estado en nuestra sangre por 12 generaciones. Tiene reglas, costos y consecuencias que los de afuera no pueden comprender. Se volvió hacia Lucas, suavizando un poco su expresión. Muéstrame lo que has aprendido sobre compartir, nieto. Lucas asintió y tomó la mano de su madre, luego la de Michael. En el momento en que los tres quedaron conectados, la sala del hospital se llenó con la misma calidez dorada que habían experimentado en sus lecciones de medianoche. Pero esta vez esa calidez se encontró con una energía chisporroteante, proveniente de Esperanza y los otros sanadores. El aire mismo parecía vibrar con fuerzas en pugna. La sanación suave y compartida de Lucas contra un poder más antiguo y exigente de sus parientes. Interesante, murmuró Esperanza. El don se hace más fuerte cuando se comparte, pero también más salvaje, más difícil de controlar. Dio un paso atrás con expresión grave. Habrá una prueba formal mañana por la noche. Si el doctor fracasa, debe prometer no intentar sanar nunca más. Si tiene éxito... Hizo una pausa, estudiando a Michael con atención. Si tiene éxito, quedará ligado a esta familia y a sus responsabilidades por el resto de su vida. ¿En qué consiste la prueba?, preguntó Michael. Intentarás sanar a alguien cuya condición está más allá de los tratamientos médicos actuales. Si logras tener éxito sin morir o volverte loco por el trauma transferido, serás aceptado. Si fallas, no fallaré, dijo Michael con más confianza de la que sentía. Esperanza sonrió, pero no había calidez en ello. Ya veremos, doctor. Ya veremos. El ala abandonada del Centro Médico St. Mary no se había usado desde la expansión del hospital hacía 5 años. Los pasillos estaban oscuros, las habitaciones vacías, pero aquella noche vibraban con una energía que hacía parecer vivas a las paredes mismas. Esperanza Vázquez había transformado la sala más grande en algo entre un recinto médico y un espacio ritual antiguo. Velas proveían la única luz, sus llamas proyectando sombras danzantes sobre equipos que Michael reconocía, pero que nunca había visto usar en ese contexto. La prueba es simple en concepto, compleja en ejecución, explicó Esperanza mientras los sanadores reunidos formaban un círculo alrededor de una cama de hospital. Intentarás sanar una condición que tu medicina moderna ha declarado incurable. Si puedes lograrlo compartiendo la carga con Lucas y María, apruebas. ¿Y si fallo?, preguntó Michael. El trauma transferido podría matarte o volverte loco. La mente no está hecha para experimentar directamente ciertos tipos de sufrimiento. En la cama yacía una joven que Michael nunca había visto antes, inconsciente y conectada a monitores portátiles. Su expediente, escrito a mano en español e inglés, revelaba un diagnóstico devastador. Cáncer cerebral terminal, múltiples tumores, semanas de vida. Ella es mi nieta Isabela, dijo uno de los sanadores visitantes, un hombre de mediana edad con lágrimas en los ojos. Tiene 22 años. Los médicos en Arizona la enviaron a casa para morir. Michael sintió el peso de lo imposible asentarse en sus hombros. Como neurocirujano, sabía exactamente cuán devastadora era la condición de Isabela. Había visto docenas de casos similares, y la medicina moderna no ofrecía ninguna esperanza. No puedo curar un cáncer cerebral, dijo con honestidad. Incluso con los dones que pueda estar desarrollando, esto está más allá. Nada está más allá del don cuando se aplica correctamente, interrumpió Esperanza. Elena una vez curó un cáncer que se había propagado por todo el cuerpo de un hombre. Pero el costo,
Hizo un gesto hacia Lucas. El niño envejecerá años en una sola noche si esta sanación tiene éxito. ¿Está preparado para esa responsabilidad? Michael miró a Lucas, quien asintió solemnemente a pesar de tener solo 7 años. «Dr. Thompson», dijo Lucas en voz baja. «Isabela tiene 2 niñas pequeñas en casa. Gemelas. Tienen 4 años y siguen preguntando cuándo volverá mamá». La decisión se cristalizó en la mente de Michael. Esto no se trataba solo de probarse ante una familia de sanadores. Esto se trataba de que una madre regresara con sus hijas. ¿Qué necesito hacer? El ritual que siguió desafió todo lo que Michael pensaba saber sobre la medicina, la conciencia y la naturaleza misma de la curación. Con Lucas y María a cada lado, sus manos creando una conexión que parecía eludir las vías neurológicas normales. Michael colocó sus palmas sobre el cráneo de Isabela. En el momento en que hizo contacto, el mundo de Michael estalló en una agonía como nunca había experimentado. El cáncer no era solo una colección de células anormales. Era una oscuridad viviente que parecía alimentarse de la esperanza y la alegría. Mientras la atraía hacia sí, siguiendo las instrucciones susurradas de Lucas, Michael sintió el crecimiento maligno extenderse por su propio tejido cerebral. Su visión se nubló. Sus pensamientos se dispersaron y, por momentos aterradores, no podía recordar su propio nombre. Pero a través de todo ello, sintió a Lucas y a María compartiendo la carga, tomando porciones de la oscuridad dentro de sí mismos, su amor mutuo, y por Isabela creando una red de sufrimiento compartido. «Concéntrate en sus hijas», jadeó Lucas, su joven rostro pálido por el esfuerzo. «Imagina que abrazan a su mamá. Mantén esa imagen en tu mente, mientras el cáncer intenta hacerte olvidar todo lo bueno». Durante lo que pareció horas, pero probablemente fueron minutos, los 3 lucharon contra el cáncer de Isabela, en un nivel que nada tenía que ver con la medicina y todo, con la fuerza de voluntad y el amor. Michael sintió que años de su vida se quemaban como combustible en un fuego, pero también sintió los tumores en el cerebro de Isabela encogerse, disolverse, ser absorbidos en la red compartida de los sanadores. Cuando terminó, los 3 colapsaron en el suelo, inconscientes. Michael despertó 12 horas después para encontrar a Isabela sentada en la cama, alerta y hablando claramente con sus familiares llorosos. Su última resonancia cerebral, realizada por un equipo de radiología desconcertado, no mostraba rastro de cáncer, pero el costo era evidente. Lucas se veía notablemente mayor, su rostro mostrando líneas de madurez prematura. El cabello de María tenía mechones de gris que antes no estaban allí, y Michael mismo se sentía vacío, como si algo esencial hubiera sido drenado permanentemente de su interior. «Ha pasado la prueba», dijo Esperanza solemnemente. «Ahora está ligado a nuestra familia y a su responsabilidad sagrada. Pero lo más importante», su expresión severa se suavizó, «le ha devuelto una madre a sus hijos». Mientras Isabela abrazaba a sus gemelas en la habitación del hospital, Michael comprendió que algunos precios valían la pena, sin importar lo altos que fueran. 3 semanas después de la prueba, las consecuencias de la aceptación de Michael en la familia de sanadores se hicieron claras. Lucas había crecido de un día para otro. Su rostro había perdido la redondez infantil y había adquirido los rasgos angulares de un niño varios años mayor. María lucía exhausta, a pesar de dormir 10 horas cada noche. Y Michael descubrió que necesitaba gafas para leer por primera vez en su vida. Pero su sacrificio había creado algo sin precedentes. Una red de sanación capaz de enfrentar condiciones que ningún sanador en solitario podría sobrevivir. La noticia se difundió silenciosamente por ciertas comunidades. Familias desesperadas comenzaron a llegar al Centro Médico St. Mary, no en busca de tratamiento médico tradicional, sino del doctor milagroso que trabajaba con la familia Santos. Michael se encontró tratando condiciones que nunca había imaginado: niños nacidos sin sistemas inmunológicos, ancianos con demencia agresiva, víctimas de accidentes con lesiones que deberían haber sido fatales. Cada sanación cobraba su precio, pero compartido entre 3 personas.
El costo era manejable, apenas. No podemos mantener este ritmo, advirtió María durante una de sus reuniones de medianoche en el ala abandonada. Lucas muestra signos de envejecimiento prematuro, y tú pareces haber perdido 10 años de tu vida. Michael estudió su reflejo en la ventana oscura. Su cabello estaba encaneciendo en las sienes, y habían aparecido arrugas alrededor de sus ojos que no estaban allí un mes atrás. Pero Emma no solo caminaba, sino que corría, bailaba, vivía la vida normal de una niña de 8 años. ¿Cuántos más?, preguntó. ¿Cuántas personas están viniendo? Esperanza dice que hay al menos 50 familias que han oído hablar de nosotros. Niños con condiciones que la medicina moderna no puede tocar. Adultos a quienes sus médicos ya les dieron una sentencia de muerte. Y si nos detenemos, entonces ellos mueren. Dijo Lucas simplemente, apareciendo en la puerta a pesar de que supuestamente estaba dormido en los aposentos familiares que Michael les había dispuesto en el hospital. Pero si seguimos a este ritmo, morimos nosotros en su lugar. La matemática imposible de su situación flotó en el aire como humo. Para salvar a otros, estaban consumiendo su propia fuerza vital a un ritmo insostenible. Tiene que haber otra manera, dijo Michael. Algún método de curación que no requiera tanto sacrificio. La hay, dijo una nueva voz desde las sombras. La doctora Patricia Hayes dio un paso hacia la luz, con una expresión inescrutable. He estado observando lo que están haciendo, Michael, monitoreando a los pacientes, revisando los casos. Lo que han logrado es médicamente imposible, pero también innegablemente real. Michael se tensó, preparado para acusaciones de fraude o para exigencias de explicaciones que no podía dar. Quiero ayudar, continuó Patricia. No entiendo cómo funciona su sanación, pero he visto los resultados. Niños que deberían haber muerto regresan a casa sanos. Si existe una forma de compartir más esta carga, de crear una red más amplia. Está hablando de expandir el círculo de sanación, dijo María lentamente. Estoy hablando de combinar lo mejor de la medicina moderna con el don que posee su familia. Imaginen si pudiéramos identificar los casos más desesperados y concentrar allí nuestros esfuerzos, mientras usamos la medicina tradicional para todo lo demás. Lucas estudió a la doctora Hayes con esos ojos azules ancestrales. Ella tiene potencial, dijo finalmente. Puedo ver la luz de sanación en ella, pero está dormida. Podríamos despertarla. ¿Es seguro?, preguntó Michael. Enseñar a más personas. Más seguro que consumirse tratando de salvar a todos nosotros solos, respondió María. Pero significa traer a más personas a nuestra familia. Una vez que estén conectados a la red de sanación, quedarán unidos a ella de por vida. La doctora Hayes asintió con seriedad. Entiendo el compromiso. La pregunta es, ¿cuántos sanadores necesitamos para que esto sea sostenible? Abuela Elena dice que al menos 7, respondió Lucas, con la voz cargada de conocimiento ancestral. 7 sanadores pueden compartir la carga de casi cualquier sanación sin perder años de vida. Entonces buscaremos a 4 más, decidió Michael. Pero elegiremos con cuidado. Esto no se trata solo de conocimientos médicos, sino de personas dispuestas a sacrificar una parte de sí mismas por desconocidos. Mientras planeaban su expansión, ninguno de ellos notó la figura que observaba desde el estacionamiento. Esperanza Vázquez permanecía en las sombras, con el ceño fruncido. El don estaba creciendo más allá de lo que cualquiera había anticipado, y con el crecimiento llegaban peligros que ni siquiera su antiguo conocimiento podía predecir. Mañana tendría que tomar una decisión que podría salvar su red de sanación o destruirla por completo. 6 meses después de la recuperación milagrosa de Isabela, el centro médico St. Mary se había convertido silenciosamente en algo sin precedentes. Un hospital donde la medicina y el milagro coexistían. Los registros oficiales mostraban solo tasas de recuperación notables en el ala pediátrica, pero quienes trabajaban allí susurraban sobre la familia Santos y su misterioso don.
El doctor Michael Thompson estaba de pie en la ventana de su oficina, observando a Emma jugar en el jardín del hospital. A los 8 años, corría y saltaba con la energía ilimitada de cualquier niña sana, sus rizos dorados atrapando la luz de la mañana. Pero ahora había algo diferente en ella, algo que hacía a Michael sentirse tanto orgulloso como preocupado. «¿Ha estado haciendo preguntas?», dijo María, entrando en la oficina con 2 tazas de café, un ritual que habían desarrollado durante los meses de sanación compartida. «Ayer quiso saber por qué Lucas parece mayor ahora y por qué tu cabello tiene mechones grises». «¿Qué le dijiste?». «La verdad. Que a veces ayudar a otros cuesta algo, pero el amor hace que valga la pena». Michael aceptó el café agradecido. Sus manos mostraban el temblor que se había desarrollado tras sanaciones particularmente difíciles, y algunas mañanas se sentía décadas mayor que sus 33 años. Pero los niños que habían salvado hacían que cada sacrificio tuviera sentido. «Hoy se reúne la junta de revisión», dijo Michael. «Quieren respuestas sobre nuestras tasas de éxito. ¿Cómo explicamos lo que no podemos documentar?». Antes de que María pudiera responder, Lucas apareció en la puerta. El niño, que había tenido 7 años hacía 6 meses, ahora parecía un maduro de 10, con un rostro que llevaba una sabiduría propia de alguien mucho mayor. El envejecimiento acelerado se había estabilizado, pero el cambio era permanente. «Quizá no tengamos que explicar nada», dijo Lucas en voz baja. «Emma tiene algo que mostrarte». Encontraron a Emma en el jardín, sentada junto a la señora Patterson, una anciana ingresada con artritis terminal en ambas manos. Emma sostenía los nudosos dedos de la mujer con suavidad, los ojos cerrados en concentración. «Emma, ¿qué estás haciendo?», preguntó Michael, aunque algo en su pecho ya conocía la respuesta. «Ayudando a que las manos de la señora Patterson se sientan mejor», respondió Emma sin abrir los ojos. «Pero no de la manera en que tú y Lucas lo hacen. Yo encontré un camino diferente». Mientras observaban, los dedos de la señora Patterson comenzaron a enderezarse, las articulaciones inflamadas reduciéndose hasta recuperar un tamaño normal. Pero a diferencia de las sesiones de sanación anteriores, Emma no mostraba señales de agotamiento ni de esfuerzo. En cambio, parecía irradiar salud y vitalidad. «¿Cómo es posible?», susurró María. «Porque yo ya sé lo que se siente estar rota», explicó Emma, abriendo los ojos y sonriendo ante la expresión asombrada de la señora Patterson, mientras flexionaba sus dedos libres de dolor. «Cuando ayudo a la gente, no tomo su dolor en mí. En cambio, les doy mi recuerdo de mejorar. Comparto mi sanación en lugar de absorber su enfermedad». La doctora Patricia Hayes, que se había convertido en el 4º miembro de su círculo de sanación, apareció desde el hospital cargando una tableta llena de resultados de pruebas. «Michael, tienes que ver esto. Los escaneos neurológicos de Emma de esta mañana muestran patrones de actividad que nunca había visto. Su cerebro está generando energía de sanación en lugar de absorber trauma». Esperanza Vázquez apareció en el sendero del jardín, habiendo llegado para su monitoreo semanal de la red en expansión. La anciana estudió a Emma con unos ojos que contenían 12 generaciones de sabiduría curativa. «El don ha evolucionado», dijo con asombro en la voz. «Elena siempre dijo que ocurriría eventualmente, que uno de nuestros hijos nacería no solo para sanar, sino para sanar también a los sanadores». «¿Qué significa eso?», preguntó Michael. «Significa que Emma puede enseñar a otros a sanar sin sacrificio. Puede mostrarles cómo dar fuerza en lugar de tomar dolor». Esperanza se arrodilló junto a Emma, su expresión severa suavizándose hasta parecer reverencia. «Niña, ¿puedes sentir la luz de sanación en otras personas? ¿Puedes ayudarlas a encontrarla?». Emma asintió con seriedad. «Muchas personas tienen luz dentro de ellas, solo que no saben cómo hacer que funcione. Pero yo puedo mostrarles». Durante la siguiente hora fueron testigos de algo que cambiaría todo. Emma trabajó con 3 voluntarios del hospital, enseñándoles a acceder a sus propias habilidades curativas sin el costo devastador que requería el método de Lucas.
Al enfocarse en compartir salud en lugar de absorber enfermedad, estos nuevos sanadores podían ayudar a los pacientes a mejorar sin envejecer ellos mismos ni transferir trauma. Ahora podemos expandir la red de manera segura, dijo la doctora Hayes con la voz llena de entusiasmo. Si Emma puede entrenar a sanadores que no pagan el precio físico, podríamos ayudar a miles de personas. Pero aún hay un costo, les recordó Lucas, su joven y viejo rostro serio. No todos son lo suficientemente fuertes como para dar energía de sanación sin cansarse. Y algunas condiciones son demasiado grandes para este método más suave. Entonces, usamos ambos enfoques, decidió Michael. El método de Emma para la mayoría de los casos, y nuestra técnica de compartir el trauma solo para las situaciones más desesperadas. Crearemos un verdadero milagro médico. Una sanación que combine lo mejor de la ciencia y el espíritu. 6 meses después, el Instituto Thompson Santos para la Sanación Avanzada abrió discretamente en un ala renovada del Centro Médico St. Mary. Oficialmente, era un centro de investigación dedicado a estudiar técnicas terapéuticas innovadoras. Extraoficialmente, era un lugar donde los niños aprendían a caminar de nuevo, donde los diagnósticos terminales se convertían en historias de recuperación y donde lo imposible sucedía con tranquila regularidad. Emma, ahora con 9 años y llena de vida, se había convertido en la maestra más joven del instituto, mostrando a profesionales médicos de todo el mundo cómo acceder a habilidades de sanación que nunca supieron que poseían. Lucas, a pesar de su envejecimiento prematuro, servía de puente entre la sabiduría curativa tradicional y las aplicaciones modernas. María coordinaba la creciente red de sanadores, mientras Michael aportaba la supervisión médica que mantenía su trabajo creíble y sostenible. La doctora Hayes había asumido el antiguo cargo de Michael como jefa de departamento, permitiéndole enfocarse por completo en desarrollar sus revolucionarios protocolos de sanación. Las preguntas de la Junta de Revisión no habían sido respondidas con explicaciones que no podían comprender, sino con resultados que no podían negar. «Estamos cambiándolo todo», dijo Michael una tarde mientras observaba a Emma ayudar a un joven paciente con cáncer a redescubrir sus propias habilidades de sanación. «La medicina nunca volverá a ser la misma después de ella. Y mejor así», respondió María, con su mano descansando sobre el hombro de Lucas, mientras contemplaban a su familia milagrosa. «El mundo necesita más sanadores, no más enfermedad». Al ponerse el sol sobre la ciudad, proyectando luz dorada a través de las ventanas del instituto, Emma levantó la vista de su trabajo con una sonrisa que parecía contener toda la esperanza del mundo. «Papá», dijo, «ahora puedo ver la luz de sanación en casi todos. No es solo nuestra familia, es en todos. Solo necesitaban que alguien les mostrara cómo encontrarla». Así, el don que había comenzado con el amor desesperado de un padre por su hija paralizada, había evolucionado en algo mucho mayor. Una nueva comprensión de la propia sanación, donde el amor y la medicina trabajaban juntos para crear milagros por los que nadie debía morir. Y en los momentos de calma entre tratamientos, cuando el instituto se acomodaba en sus rutinas pacíficas de la tarde, quienes escuchaban con atención podían oír a veces la gratitud susurrada de Elena Vázquez, finalmente en paz, sabiendo que el don de su familia había encontrado su verdadero propósito. No solo sanar a los enfermos, sino enseñar al mundo a sanarse a sí mismo. El círculo estaba completo, pero la sanación apenas acababa de comenzar.